As we discussed earlier, President Trump won another significant legal victory yesterday with the Supreme Court signing off on his mass firings at the Department of Education. How court decisions on actions taken by this second Trump administration are impacting its power and the power of the presidency as a whole is the compelling subject explored in a new documentary premiering tonight on PBS. No se trata de una exageración, tampoco es una figura retórica, y mucho menos una teoría conspirativa nacida en nichos de Internet. Lo que ocurrió hoy es una realidad jurídica, una decisión formalizada y con repercusiones prácticas inmediatas. Un hito que sin duda será recordado durante décadas en la trayectoria institucional de los Estados Unidos de América. Por 7 votos contra 2, la máxima instancia judicial estadounidense emitió un veredicto incontestable. Donald Trump sobrepasó los límites impuestos por la Constitución y al hacerlo estableció una administración sustentada en fundamentos ilegales. Ahora esos fundamentos se están derrumbando, uno tras otro. Y quien observa este escenario inevitablemente se pregunta, ¿cómo ha podido durar esta situación tanto tiempo? ¿Cómo fue posible que un jefe de Estado convirtiera los decretos en armas? You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Como si fueran de su propiedad privada sin que se le impidiera de inmediato. La respuesta está en la omisión motivada por cálculos políticos y en el temor generalizado. Pero hoy, ese escudo se ha roto. La deliberación del Tribunal Supremo no fue solo una reprimenda, fue una ruptura clara, un basta que proviene de las estructuras de la legalidad. Por primera vez en muchos años, el propio entramado del poder institucional reaccionó ante los abusos de autoridad. Desde el comienzo de su segundo mandato, Donald Trump se comportaba como si la presidencia le concediera carta blanca para actuar a su antojo. No gobernaba respetando el principio del equilibrio entre los poderes. No establecía un diálogo con los parlamentarios. Ignoraba los límites que rigen las agencias creadas para proteger los derechos del pueblo. Por el contrario, las ponía bajo su control. En documentos oficiales afirmaba tener plena autoridad. De hecho, esa expresión apareció en decenas de órdenes ejecutivas que ahora han sido anuladas por unanimidad. Trump se atribuyó la supremacía sobre instituciones como la Comisión de Valores, la Comisión Federal de Comunicaciones, el Departamento de Justicia y las Fuerzas de Seguridad de los estados. Hizo de los decretos sus herramientas favoritas para remodelar estructuras, destituir en masa y mover recursos sin la aprobación legislativa. Centralizó la toma de decisiones sobre migración, reorientó presupuestos y editó regulaciones federales sin consultar a nadie. Durante mucho tiempo, analistas y juristas advirtieron del riesgo de colapso institucional. Ahora ya no hay advertencia, hay una condena, y es categórica. El presidente violó los principios constitucionales. El Tribunal Supremo reconoció que Donald Trump sobrepasó los límites de la legalidad al intentar subordinar entidades independientes y al emplear a la Guardia Nacional sin aprobación previa. Sus alegaciones de autonomía fueron rechazadas con vehemencia. El tribunal fue enfático al afirmar que ningún presidente puede imponerse al poder legislativo. Y ningún comandante en jefe puede utilizar el aparato militar como instrumento de coerción política interna. En el argumento de la mayoría, estas prácticas se consideraron una amenaza directa a la columna vertebral de la República. Declaraciones incisivas, sin subterfugios, y procedían de una instancia formada en su mayoría por magistrados de perfil conservador, incluidos 3 nombrados por el propio Trump. Amy Coney Barrett, una de las juezas designadas por él, escribió de manera tajante: ningún presidente tiene autoridad para suprimir el Congreso mediante decretos. Esta sentencia resume lo que está en juego.
representa la profundidad de la fractura institucional y la gravedad de la alerta emitida, porque ahora el debate va más allá de la figura de Trump. Se trata de los límites de lo que se permite y de lo que nunca se debe tolerar en un régimen democrático. Los efectos son inmediatos. Se han suspendido más de 30 decretos. Esto afecta directamente a áreas como las políticas migratorias, la gestión presupuestaria federal, la preservación medioambiental, la defensa nacional y la administración pública. Los organismos que obedecían directamente las órdenes del presidente tendrán que, de la noche a la mañana, revisar decisiones, revocar determinaciones y retomar directrices anteriores. Esta reversión ha generado una crisis funcional interna que los propios asesores de la presidencia han definido como un colapso estructural. Varias dependencias se han quedado sin una dirección clara. Las normas impuestas por Trump en los últimos meses están siendo derribadas. Entre ellas, despidos colectivos que ahora resultan ilegales, cambios presupuestarios sin respaldo legal, restricciones migratorias sin base normativa e incluso órdenes militares destinadas a la represión de manifestaciones civiles. Todo ello ha quedado paralizado. Todo ello se considera ahora contrario a la legalidad vigente. Y esta transformación altera por completo la forma de actuar del presidente. Donald Trump no puede seguir gobernando mediante decretos unilaterales. A partir de ahora, tendrá que someterse a las instancias constitucionales, negociar, justificarse, obedecer los controles y contrapesos de la República, algo que nunca ha mostrado disposición a hacer. Y aquí reside el aspecto más contundente de la crisis. No solo ha perdido un conjunto de herramientas, ha sido el propio fundamento de su forma de ejercer el poder lo que se ha derrumbado. El estilo de gobierno de Trump ha sido desmantelado. Un modelo de liderazgo basado en el autoritarismo, en la concentración total de las decisiones, en la eliminación de intermediarios y en la ausencia de supervisión. Este método fue declarado, por decisión casi unánime del Tribunal Supremo, incompatible con los principios constitucionales de los Estados Unidos de América, y esto equivale en la práctica a una implosión del edificio que sustentaba su dominio. Es como ver cómo un imperio aparente se derrumba ante la primera exigencia real de legalidad. El impacto político ya es significativo. El impacto jurídico aún mayor, porque aunque Trump intente reaccionar, impugnar, atacar al tribunal o movilizar a su base, ahora se enfrenta a un límite que ya no puede eludir. La Constitución se ha impuesto. Si estás viendo hasta este punto, es porque comprendes que todo esto va más allá de la figura de un presidente. Se trata de un sistema que se ha ido minando gradualmente desde dentro y que por primera vez en mucho tiempo se enfrenta a una reacción institucional a la altura. Si este contenido resuena con lo que usted cree, si también piensa que la verdad debe decirse aunque duela, suscríbase a este canal ahora mismo. Este espacio se ha creado precisamente para aquellos que están cansados de titulares superficiales y narrativas manipuladas. Aquí encontrará profundidad, contexto y valentía. Y es su presencia la que sustenta este trabajo. Únase a nosotros, porque juntos demostramos que la verdad aún puede tener voz y puede tener consecuencias. Sin embargo, no piense que esto representa un punto final. Al contrario, es solo el comienzo de una nueva tormenta en el corazón de la política estadounidense. Con la decisión de la Corte Suprema comienza una nueva secuencia de acontecimientos. Las investigaciones archivadas pueden reanudarse. Los procesos que antes estaban estancados pueden cobrar un nuevo impulso. Los parlamentarios que antes se sentían acorralados, ahora se sienten respaldados. El propio sistema judicial de los Estados Unidos de América tendrá que reevaluar innumerables casos llevados a cabo bajo órdenes que ahora han sido invalidadas. Entre ellos,
procesos que involucran a personas cercanas a Trump, como Kash Patel, acusado de falso testimonio, y miembros del Departamento de Justicia que ejecutaron órdenes directas de la presidencia. Hay quienes dicen que está a punto de comenzar una nueva era de responsabilidad política. Otros prevén una escalada de enfrentamientos liderada por Trump, pero una cosa es segura: ya no está por encima de la ley. La decisión del Tribunal Supremo también se presenta como un punto de inflexión para las próximas elecciones. ¿Cómo reaccionarán los ciudadanos estadounidenses al constatar que el presidente ha sido desautorizado por un tribunal que él mismo ayudó a formar? ¿Cómo justificarán los miembros del Partido Republicano su apoyo a alguien que intentó instaurar un modelo de poder absoluto, posteriormente considerado inconstitucional? ¿Y de qué manera los representantes del Partido Demócrata incorporarán este hecho en sus estrategias electorales? Son preguntas que dominarán el debate público en los próximos meses. Pero mientras se desarrollan los enfrentamientos políticos, lo que realmente importa es que ahora existe una verdad ineludible. El jefe del Ejecutivo intentó gobernar como si fuera un soberano, y la Constitución respondió como una república. Esto es un hito, un capítulo que será recordado, y es precisamente por eso que estamos aquí, para informar, para aclarar, y para ofrecerte las herramientas que te ayuden a comprender lo que realmente está en juego. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, más allá de sus implicaciones jurídicas inmediatas, reveló con claridad una erosión estructural que se había ido acentuando durante muchos años. Cuando un presidente consigue mantenerse en el poder durante tanto tiempo, utilizando únicamente decretos autónomos y medidas que desafían los principios legales, es una señal inequívoca de que los mecanismos de control institucional han fallado. El Congreso, inmovilizado por disputas partidistas. Las instituciones federales, sofocadas por constantes amenazas y presiones, los medios de comunicación tradicionales, en muchos momentos omisivos o ideológicamente cómplices, y, sobre todo, una sociedad civil agotada, mal informada y sumida en la confusión. Este es el tipo de escenario que favorece el avance de líderes autoritarios disfrazados bajo el discurso de la eficiencia. Donald Trump lo entendió como pocos. Se dio cuenta de que mientras reinara el miedo, mientras se mantuviera la inestabilidad y se intensificaran los conflictos, podría expandir su dominio. Y, durante un tiempo considerable, esta lógica funcionó. Con la anulación de más de 3 docenas de órdenes ejecutivas, el gobierno liderado por Trump pierde más que solo instrumentos burocráticos. También pierde la narrativa que sustentaba su imagen de mando. Cultivaba la figura de un jefe de Estado autosuficiente, un líder que decía resolver los problemas de la nación sin depender de los engranajes tradicionales. El hombre que se enfrentaba a la máquina, que despreciaba a los tecnócratas, que rompía las reglas en nombre de una supuesta eficacia. Pero ahora lo que queda es un vacío institucional. Departamentos enteros ya no tienen directrices claras que seguir. Los gobernadores que se habían resistido al proceso de federalización de sus tropas estatales, ahora se ven reafirmados en su defensa de la legalidad. Juristas de varios estados ya han iniciado revisiones de procesos iniciados sobre la base de determinaciones que, en este momento, han perdido toda su validez legal. Esto abre el camino a recursos judiciales, revocaciones, nuevas acciones civiles y penales, y sobre todo, a una nueva ola de responsabilizaciones que pueden llegar directamente al gabinete presidencial. En este nuevo panorama, Donald Trump se ve sin margen de maniobra. Su retórica de imposición pierde fuerza cuando los instrumentos que sustentaban su autoridad quedan desactivados.
El discurso del líder inflexible pierde fuerza ante un veredicto oficial que lo compara con un déspota. Y el intento de presentarse como víctima de persecución política se debilita aún más cuando incluso los propios magistrados que él nombró votan en contra de sus intereses. Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres jueces que él promovió como símbolos de lealtad ideológica, firmaron el voto que desmanteló la columna vertebral de su estilo de mando. Las palabras del presidente de la Corte, John Roberts, fueron aún más incisivas. Afirmó que el modelo defendido por Trump representaba una afrenta a la estructura republicana. Y eso no es una figura retórica, es una advertencia directa, como si el Poder Judicial le estuviera diciendo al país que el sistema de controles y contrapesos estaba a punto de colapsar y que la intervención de la Corte fue el último recurso antes de que fuera demasiado tarde. Ante este abismo, ¿cuál es la reacción de Trump? Atacar al Poder Judicial, acusar a los magistrados de parcialidad, convocar a su base con discursos incendiarios de conspiración y censura, pero, al actuar así, solo confirma que nunca aceptó los límites del cargo que ocupa. No busca el consenso, exige sumisión, no opera en el ámbito de la legalidad, impone decisiones por coacción. Ahora, con la puerta del autoritarismo cerrada por las cláusulas de la propia Constitución, le queda un territorio desconocido, el de la República. Un espacio donde se deben presentar argumentos, donde hay confrontación de ideas, donde el poder está delimitado por reglas y no por la voluntad. Y es precisamente ese ambiente el que él evita, porque en él sus debilidades se hacen visibles. Sus decretos ya no tienen respaldo, su autoridad pierde el escudo que le proporcionaba el unilateralismo. La inestabilidad se extiende por la Casa Blanca. Informaciones entre bastidores relatan reuniones de emergencia, enfrentamientos internos e incluso amenazas veladas de sabotaje institucional. Algunas salas del gobierno intentan explorar posibles lagunas legales para ignorar o eludir la decisión judicial. Otras prefieren paralizar sus funciones hasta que surja una directriz clara. Agencias como la responsable de la seguridad interna, el organismo recaudador de impuestos y la entidad reguladora medioambiental se enfrentan a un impasse. Ya no saben qué órdenes son válidas, qué políticas deben revertirse y si siguen expuestas a riesgos legales en caso de obedecer órdenes que han sido declaradas inconstitucionales. Esto instala una sensación de incertidumbre en todo el sistema público federal y, al mismo tiempo, impone al Poder Legislativo una responsabilidad de la que se ha desentendido durante demasiado tiempo. Legislar con independencia, supervisar con firmeza y proteger la Constitución de nuevos ataques. En este vacío de liderazgo, comienza a perfilarse una reorganización dentro del propio Partido Republicano. Algunos representantes, antes alineados con Trump sin cuestionamientos, ya muestran signos de distanciamiento. Empiezan a darse cuenta de que la crisis ya no es entre progresistas y conservadores. Ahora se trata de una batalla entre el respeto a la legalidad y la apología del poder arbitrario, entre la continuidad democrática y la imposición autoritaria. Y quienes sigan ciegamente vinculados al presidente corren el riesgo de verse arrastrados por una tormenta institucional que está lejos de cesar. Las elecciones legislativas previstas para el año 2026 se acercan. Muchos de estos parlamentarios tendrán que enfrentarse a los votantes. ¿Cómo justificar el apoyo a un líder cuya actuación ha sido invalidada por el tribunal más alto de la nación? ¿Cómo sostener la tesis de que todo no es más que histeria de la oposición, si incluso los jueces nombrados por el propio Trump reconocen las irregularidades? La crisis, por lo tanto, no es solo ejecutiva, es partidaria,
es sistémica y puede alterar la correlación de fuerzas dentro de la capital federal. Mientras tanto, en el lado demócrata, el clima es de cautela y expectativa. Los líderes del partido comprenden que la sentencia de la Corte puede convertirse en una oportunidad histórica para restablecer los pilares institucionales. Pero también saben que cualquier acción precipitada podría alimentar la narrativa de persecución que Trump lleva años utilizando. Por eso, comienzan a trazar un plan estratégico, organizar sesiones públicas, revisar normas y presentar nuevos proyectos legislativos que restrinjan aún más el uso indebido de las órdenes presidenciales. Además, crece la presión para que el Congreso investigue en detalle cómo se elaboraron las medidas que ahora han sido invalidadas. ¿Quién redactó los textos? ¿Quién los aprobó? ¿Qué opiniones se ignoraron? Estas preguntas ya resuenan en los pasillos del legislativo y prometen desencadenar una serie de revelaciones que involucran a asesores, consejeros e incluso miembros del Departamento de Justicia. La Suprema Corte abrió una nueva puerta y no hay forma de cerrarla. Para millones de ciudadanos estadounidenses, esta deliberación representa un soplo de renovación. Una señal de que a pesar de los daños, los engranajes institucionales aún resisten. Un recordatorio de que los principios democráticos aún tienen quienes los defienden. Pero para muchos otros, todo aún parece lejano, demasiado técnico, ofuscado por una avalancha de noticias y controversias. Por eso es urgente que todo sea comprensible, explicar, traducir, divulgar. Esa es precisamente la razón de ser de este espacio. Si has seguido este vídeo hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que la propuesta es otra: construir un entorno de análisis con profundidad, claridad y compromiso con la verdad. Si crees que más personas necesitan ver lo que realmente está sucediendo, envía este vídeo ahora mismo a alguien cercano. Porque la información es una herramienta de resistencia. Y resistir en este momento es también una forma de preservar el futuro. En el escenario externo, los efectos ya se sienten. Jefes de Estado de países aliados como Canadá, Francia, Alemania y varias naciones de América del Sur han expresado su apoyo a la decisión del Tribunal Supremo estadounidense. Por otro lado, los gobiernos autoritarios con los que Trump había mantenido una relación cercana reaccionaron con hostilidad. Esto demuestra que la disputa en suelo estadounidense tiene repercusiones a nivel mundial. No se trata solo del mantenimiento o la caída de un líder. Se trata de la imagen que Estados Unidos proyecta al mundo sobre los límites del poder. Si se aceptara el intento de instaurar una autoridad absoluta, se abriría un peligroso precedente para otras democracias. Pero el veredicto del Tribunal Supremo envía una señal contraria. La Constitución sigue siendo la referencia, y el personalismo absoluto sigue siendo un error inaceptable. Para el planeta es un mensaje de alivio. Para Donald Trump es el colapso de su proyecto. Este colapso aún producirá ondas. Es probable que en los próximos días el presidente intente reaccionar. Quizás recurra a la prensa, quizás convoque mítines, quizás insinúe represalias. Pero ninguna de estas estrategias cambiará el hecho central. La decisión fue dictada y provino del único órgano con legitimidad para contener los excesos de un jefe del Ejecutivo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó, sin ambajes, la conducta del gobierno violó el principio de separación de poderes, excedió los límites institucionales y trató de convertir la presidencia en un símbolo de mando absoluto. Y no hay lugar para símbolos imperiales en un sistema republicano. Lo que inicialmente parecía una simple manifestación judicial se convirtió, ante los ojos del país, en un giro político, social e institucional sin precedentes.
La más alta instancia judicial de los Estados Unidos de América no solo suspendió más de 3 docenas de actos ejecutivos emitidos por Donald Trump, derribó con precisión jurídica el edificio de gobierno que él había construido desde el comienzo de su segundo mandato. Un proyecto basado en la imposición de la fuerza, la hipercentralización de las decisiones, la eliminación deliberada de los frenos institucionales y la creencia de que, una vez elegido, el presidente tendría carta blanca para ejercer el poder sin ninguna limitación. Pero el Tribunal Supremo dijo que no. Un no firme y audible que ahora resuena en los pasillos del Capitolio, en los tribunales estatales, en las redacciones de los periódicos y en los hogares donde todavía se cree que la legalidad no es un detalle, sino la base de la República. Este no rompió el ciclo de permisividad, y con ello surgió el reto de lidiar con el vacío dejado por una estructura de gobierno sustentada en decretos que ahora ya no tiene sustento legal. Dentro de la sede del Ejecutivo, el ambiente es de colapso inminente. Se celebran reuniones de emergencia por la noche, a puerta cerrada, con voces elevadas. Surgen rumores sobre solicitudes de dimisión, intentos de elaborar alternativas administrativas e incluso propuestas para activar dispositivos excepcionales con el fin de revertir los efectos de la decisión. Se habla incluso de invocar medidas de emergencia como recurso extremo. Sin embargo, cualquier intento en este sentido solo agravaría la inestabilidad institucional. Lo que la Corte ha declarado inconstitucional no puede restablecerse con actos de voluntad política. Será necesario tramitar proyectos, negociar con el Congreso, someter ideas al debate público, todo lo que Trump ha evitado con celo en los últimos años. Y es precisamente por eso que el colapso es tan profundo. Ya no dispone de medios legítimos para reconstruir lo que se basaba en la ilegalidad. Los engranajes de la administración están atascados, y cualquier intento de obligarlos a funcionar como antes se encontrará con la resistencia de un nuevo límite. La Constitución ha despertado. En el campo contrario, la oportunidad histórica se perfila con claridad. No se trata solo de socavar la influencia de un presidente en declive, sino de restaurar el protagonismo de las instituciones democráticas. Es la oportunidad de demostrar que el modelo de contrapesos sigue vivo y responde cuando es necesario. Los líderes de la oposición ya están impulsando iniciativas para abrir comisiones parlamentarias de investigación, no solo sobre el contenido de los actos ahora invalidados, sino también sobre los entresijos de su formulación. ¿Quién elaboró las medidas? ¿Quién las validó? Hubo advertencias legales, se ignoraron deliberadamente. Los documentos internos que antes estaban protegidos por la confidencialidad del Ejecutivo, ahora se han convertido en objeto legítimo de investigación. Y crece la presión para que el Departamento de Justicia también rinda cuentas, ya que durante meses ofreció respaldo legal a decisiones que hoy se consideran abusos evidentes de poder. Si se demuestra que miembros del equipo presidencial y de la Fiscalía emitieron dictámenes favorables a prácticas inconstitucionales, podrían enfrentarse a sanciones graves, desde la pérdida de sus cargos hasta acusaciones penales. En este contexto, los Estados Unidos de América se encuentran ante una elección decisiva. O bien profundizan en el proceso de rendición de cuentas y fortalecen las instituciones que aún resisten, o bien corren el riesgo de banalizar el episodio, permitiendo que se disuelva en el olvido colectivo, como tantos escándalos anteriores. Pero el peso de esta decisión es de otra naturaleza. No se trata de una disputa común, de una política impopular, de una figura controvertida. Estamos hablando de la esencia del poder republicano, del límite que separa al gobernante del tirano, de la frontera entre el ejercicio legítimo del liderazgo y el intento de usurpación del Estado.
esa línea se ha cruzado. Y la Corte ha dejado claro que ni la popularidad, ni los votos, ni el dominio sobre los partidos justifican el rompimiento de esa barrera. Un país que permite la centralización sin límites ya no es una democracia funcional, y los magistrados actuaron para evitar que ese colapso se materializara. La repercusión internacional del juicio también es relevante. La confianza global en la estabilidad estadounidense se había ido deteriorando. Las recurrentes rupturas institucionales, los ataques a la libertad de prensa, los decretos extremos y las políticas de control colocaron al país en una posición frágil frente a sus socios históricos y rivales estratégicos. Muchos se preguntaban si los Estados Unidos de América seguían siendo un referente para las democracias occidentales. Con la nueva postura de la Corte Suprema, hay un esfuerzo visible por restaurar esa credibilidad, pero la reconstrucción de la imagen nacional no vendrá solo de You don't Washington. hand matches Exigirá una to acción an política arsonist, coherente. and you don't give power to an angry left La wing. participación activa de la sociedad requiere comprensión, movilización, renovación. Y por eso estamos aquí, porque el papel de la información veraz, profunda y responsable nunca ha sido tan crucial. Mientras los titulares simplifican y desinforman, nosotros buscamos revelar lo que se esconde entre bastidores. Y es entre bastidores donde se libra la verdadera batalla, entre el coraje y la cobardía, entre la verdad y la manipulación, entre el servicio público y el personalismo autoritario. Donald Trump gobernó como un monarca moderno, rodeado de lealtades personales, imponiendo normas sin mediación, desafiando los límites de la institucionalidad. Pero olvidó un principio básico de cualquier república madura. La Constitución no se doblega ante la voluntad de un solo hombre, ni siquiera cuando ese hombre ocupa el cargo más alto de la nación. Y ahora, todo lo que se construyó sobre la base de la idea del poder ilimitado comienza a desintegrarse. Los departamentos vuelven a las directrices legales. Las tropas estatales regresan al mando de los gobernadores. Los recursos federales quedan sujetos a la aprobación legislativa. El presidente está finalmente sujeto a los mismos límites que todos los demás ciudadanos. Y para alguien como Trump, esta sumisión a las reglas es más que una derrota política. Es una humillación ante el orden institucional. Y es precisamente aquí donde el pueblo tiene la oportunidad de reescribir la historia. Más que nunca, la participación popular se convierte en la pieza clave del proceso de reconstrucción. El Poder Judicial ha hecho su parte. Ahora le corresponde al Poder Legislativo cumplir su misión. Le corresponde a la prensa informar con integridad, a las universidades formar con conciencia, pero, sobre todo, es la población la que debe reaccionar, porque si esta decisión cae en el olvido, si se relativiza o se diluye en el ruido de las redes sociales, todo volverá a estar como al principio. Trump podrá intentar socavar de nuevo las reglas. Intentará elegir representantes más sumisos. Intentará rediseñar el juego político a su favor. Y la única fuerza capaz de contener este proyecto es una sociedad civil que ya no acepta ser silenciada, que ha comprendido la magnitud del riesgo y se niega a ser cómplice por inercia. Por eso, su papel es vital ahora. Si ha seguido este contenido hasta este punto, es porque siente de forma muy clara que nos enfrentamos a algo más grande que el partidismo. Lo que está en juego es la integridad del sistema democrático. Es el valor del voto, la fuerza de la ley, la función de la justicia. Si tú también crees en ello, escribe en los comentarios: me niego a vivir en un país donde el poder se sitúa por encima de la ley. Esta frase es más que un manifiesto.
Es una declaración de conciencia, una forma de mostrar que hay personas despiertas, críticas, preparadas para resistir. Y si puedes, envía este vídeo a alguien. Compártelo con compañeros, familiares, amigos, porque este momento histórico debe ser conocido, comprendido y recordado. No puede desaparecer en la desinformación. Al fin y al cabo, lo que simboliza esta decisión es la capacidad de un sistema, aunque herido, de reaccionar. Es el testimonio de que la democracia estadounidense aún late, sangra, está cansada, está sitiada, pero no ha sido destruida. Aún habla, todavía actúa, todavía resiste. Y mientras haya resistencia, habrá posibilidad de reconstrucción. La Corte Suprema ha sentado las bases, y el modelo de gobierno erigido por Trump ha comenzado a derrumbarse. Ahora le corresponde a cada ciudadano decidir. Vamos a reconstruir sobre estos escombros un país más justo, más fuerte y más íntegro. Si esa es también su voluntad, quédese con nosotros. Suscríbase a este canal. Aquí nunca encontrará solo palabras de consuelo. Escuchará verdades que liberan, reflexiones que fortalecen, información que lo prepara para enfrentar lo que está por venir. Porque lo que se avecina exigirá valentía. Y usted no está solo.